Saludos, mi nombre es Víctor Castillo, estudiante de posgrado de la Universidad Fermín Toro, mención docencia universitaria, y estoy cumpliendo con una actividad de la asignatura de planificación educativa a cargo del profesor Barraez, y en esta oportunidad voy a hacer una pequeña exposición acerca de la matriz FODA en el ámbito educativo. Cuando nosotros nos referimos a la matriz FODA, no es más que hablar de que es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, universidad y sobre todo en cualquier tipo de empresa. Es un objeto de estudio que se refiere a establecer situaciones en tiempo determinado. Para nosotros hacer un análisis FODA no es más que conformar un cuadro donde se haga un objeto de estudio de personas, de organizaciones, etcétera, que nos permitan obtener un diagnóstico que sea preciso y que sea en función y acorde a todas las decisiones que se puedan tomar, y para tal efecto hay que cumplir con una serie de objetivos. Cuando normalmente nosotros hablamos de esa matriz FODA, nos referimos, sobre todo en un marco conceptual, a que es un análisis sistemático que normalmente facilita el apareamiento entre las amenazas y las oportunidades externas y las debilidades o fortalezas internas. Todo eso dentro de una organización, dentro de una institución, etcétera. Normalmente, y para entrar ya en detalle sobre la parte de la matriz FODA, podemos decir que esta surge en respuesta a una necesidad, sobre todo de sistematizar todas las decisiones, y por tal motivo debemos conocer qué es lo que significa cada uno de esta matriz FODA. Cuando hablamos de la F, significa todas las fortalezas que puedan tener toda organización o toda institución educativa. Y la parte de la O significa todas las oportunidades. Cuando hablamos de la D, estamos hablando de las debilidades que se presentan y que puede tener todo tipo de organización o institución. Y la A significa la parte de las amenazas. Cuando hablamos técnicamente de la matriz FODA como herramienta de análisis estratégico, debemos hablar de los elementos que la componen, tanto los elementos internos o los elementos externos, y que van referidos a todos los programas y todos los proyectos que se deben desarrollar. Cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos de una matriz, normalmente esa matriz se habla que es una matriz de doble entrada, en la que funcionan todos los niveles, tanto horizontales como los niveles verticales, donde los horizontales se refiere a todos los factores, tanto positivos como negativos. Y cuando hablo de los factores verticales, hablamos de los factores internos y que pueden ser controlables a través de programas, de proyectos, y hablamos también de los factores externos, que normalmente son los considerados no controlables. Cuando hablamos de la fortaleza, podemos decir que son todos aquellos elementos internos y positivos, ¿verdad?, que se diferencian en cualquier programa, en cualquier planteamiento de estudio, en cualquier estrategia que se vaya a desarrollar, y que se debe desarrollar tanto en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de aula, como en lo que está dentro de la organización o de la institución educativa, que nos permita de alguna manera conocer, ¿verdad?, todos esos elementos internos que permiten desarrollar oportunamente toda la parte de la fortaleza. Cuando hablamos de las oportunidades, nos referimos entonces a que son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno de la organización o de la institución, y que una vez que las podamos identificar pueden ser aprovechadas. Cuando hablamos de la parte de las debilidades, hablamos de problemas internos que una vez que los podamos identificar y que desarrollemos estrategias adecuadas, podemos delimitarlos y a su vez los podemos ir eliminando. Y
También debemos entonces hablar de la parte que corresponde a las amenazas, que son todas aquellas situaciones negativas, externas, a través de los programas o proyectos que se tengan en la organización o en la institución educativa. Y que, ¿verdad?, dependiendo del caso, puede ser necesario diseñar estrategias que tienen que ser de alguna manera adecuadas para poder, ¿verdad?, sortear todas esas amenazas que se presentan. Podemos decir entonces, en síntesis, que las fortalezas deben utilizarse, las oportunidades deben aprovecharse, las debilidades deben eliminarse y las amenazas deben sortearse. Podemos hablar también entonces, ¿verdad?, de que los factores internos son controlables, y estos los que podemos controlar pueden ser las fortalezas y las debilidades. Y los factores externos o no controlables pueden ser las oportunidades y las amenazas. Debemos convertir, ¿verdad?, estos factores externos no controlables de alguna manera de que podamos detectar mediante diagnóstico la forma de cómo poder resolverlo. Cuando hablamos de un diagnóstico FODA, esta nos ayuda a detectar entonces las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿verdad? Y que nosotros, para poderla llevar como herramientas de trabajo y poder desarrollarlos en el ámbito educativo y en los ciclos escolares, debemos entonces establecer una serie de estrategias en ese ámbito educativo para que sean condicionados todos estos factores internos y estos factores externos, y una vez estudiados todas estas fortalezas, estas debilidades, estas oportunidades y estas amenazas, se puedan detallar, ¿verdad?, de alguna manera todas las relaciones, todos los recursos, y se pueda contar de alguna forma, ¿verdad?, con un buen desarrollo que permita una mejor atención, una mejor forma de lograr lo que en realidad se necesita dentro del ámbito educativo, ¿verdad? Y que se puedan contar con unos recursos que sean acordes a las necesidades ya desarrollados a través de esta matriz. Debemos nosotros resaltar también, de alguna manera, ¿verdad?, que luego de realizar todos esos análisis y de referirnos a toda la parte que corresponde a las perspectivas que debemos estudiar, debemos reflejarnos también en que de alguna manera debemos señalar entonces que dentro de todas estas estrategias debemos incluir la planeación, la supervisión, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la estadística, la educación y toda la parte, sobre todo, de la estadística educativa. Debemos señalar también que es importante, ¿verdad?, para la matriz FODA, que nosotros, ¿verdad?, debemos tener como importancia de análisis, ¿verdad?, conocer todas las estrategias, ya que esto nos va a permitir de alguna manera la toma de decisiones en el escenario educativo. Debemos tomar en consideración que esta toma de decisiones en el ámbito educativo, ¿verdad?, normalmente se convierten en un proceso cotidiano mediante el cual se realizan diferentes tipos y diferentes alternativas, y que debemos resolverlos, todas esas situaciones, dentro del proyecto que debemos desarrollar a través de la matriz FODA, y que debemos llevarla hasta a las aulas de clase, hasta resolver todos los conflictos de los recursos humanos dentro de la misma institución educativa, y que para todo esto debemos hacer los respectivos análisis que nos correspondan de alguna manera de tomar las decisiones más acertadas, y en particular conocer, comprender, analizar, para poder así dar soluciones, ¿verdad?, dar soluciones a todos los problemas, y no tener dentro de la educación, no tener dentro de la parte de la educación situaciones que no puedan ser detectadas y que no permitan conocer cómo va a ser la posible solución. Para esto entonces debemos estructurar todas las estrategias mediante esta matriz FODA para que podamos resolver
todas las decisiones que necesitemos en el momento oportuno y que nos permitan resolver todas las situaciones que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.